Señor Intendente Municipal, juez letrado, párroco, miembro del Consejo Deliberante, director de Cultura, miembro del Consejo Escolar, miembro de las instituciones intermedias, autoridades educativas, público en general. Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes después de haber transcurrido 34 años de aquella gesta de Malvinas que nos marcará tanto la vida. Hablar de mí tal vez les sirva para entender lo difícil que es ser un excombatiente. Estoy seguro que muchos me conocen. Yo era para ustedes el loco lindo de hacer reír a todos, el que te grita por la calle y siempre está contento. Pero saben, durante años llevé conmigo una mochila cargada de tanto dolor y tantos recuerdos que mi mente no podía resolver. Buscar ayuda no estaba en mis planes. Tal vez por ese miedo tonto de que todos crean que era un loco más de la guerra, que así vivía, llorando por los rincones, sufriendo horrores de los días anteriores a cada 2 de abril. Las pérdidas irreparables de Claudio Farsola, Oscar Núñez y Carlos Escardazzi ahondaron aún más mis tristezas, hasta que ese dolor se tornó insoportable y ya no pude controlarlo. El viaje a Malvinas creo que fue el detonante. Ustedes se preguntarán si los que me quieren hablan conmigo. Ustedes ni siquiera se imaginan cuánto, pero nada alcanzaba. Estaba cerrado, muy cerrado, y me sentía muy solo a pesar de todo. Por eso me encontraba sin saber qué hacer. Por un lado el miedo se había apoderado de mí y pensaba, ¿debía viajar y volver a vivir en cada lugar los recuerdos del ayer? ¿O quedarme a priorizar mi familia y mis amigos? Esos que me quieren de verdad y que me veían cada vez peor. Y entonces, tocar fondo me hizo entender que necesitaba ayuda. Gastón Molaquino y mis amigos psicólogos Silvia Nevala y Jairo, su esposo, hicieron que hoy yo pueda estar frente a ustedes. Estoy hablándoles de mí. Ir a Malvinas fue todo un desafío. Volver a recorrer cada lugar me permitió volver al pasado. Cumplir aquella promesa de mi directora Alimenta, de llevarle a su amigo Sergio Oscarte al cementerio donde descansan sus restos, un crucifijo. Hizo que algo que no pueda explicar ocurriera en mí. Y volver después al hotel y a la casa donde nos encontrábamos para consolarnos en medio de tanto dolor, permitió que reviviera mi historia de vida. ¿Y saben qué? Malvinas es una etapa que no voy a olvidar jamás, porque una guerra no se olvida. Pero sí valoro el haber regresado con vida, y doy gracias a Dios por encontrarme de pie, tener una familia como la que logré formar, y haber cosechado tantos amigos en mi vida, que sé que me quieren con el alma. Por último, quiero dar gracias a mi familia y a mis hijos por tanto amor, a mis amigos, a los cuales retribuyo todo su cariño incondicional, a mis compañeros de la Escuela de Educación Agropecuaria, por cada carta que me escribieron para cuando estuviera en Malvinas. Créanme que me sorprendieron y me sentí muy acompañado. A mis compañeros combatientes por contenerme tantos años, y espero que el viaje a ustedes les haya servido tanto como a mí, porque yo ahora soy un hombre nuevo, alguien que se propuso a volver a empezar. Al Intendente Municipal Santiago Mayotti, al Director de Cultura Raúl Lambert, a Gastón Ponce de León, a Toto Gómez y a Darío Coronel, por habernos acompañado a Malvinas, por llorar y reír con nosotros, por simplemente habernos abrazado tanto, pero tanto, y ayudarnos a volver entero. Y muy especialmente a todos los habitantes de Navarro, por tan maravilloso recibimiento. La verdad, nunca imaginé que nuestro regreso de Malvinas los iba a conmover tanto. Y me olvidaba de algo que sí sé que me ayuda a superar el Malvinas tanto dolor.
este grito que me nace del alma y que grité muchas veces allá en Malvinas. ¡Viva la patria! Muchas gracias. El Gordo Vera, así como lo conocemos nosotros.